El mundo imagen, el mundo pantalla, nuestro mundo. ¿Qué repercusiones tiene en el hombre? ¿Qué repercusiones tiene en nosotros? Giovanni Sartori, en Homo Videns, propone el paso del hombre, el Homo sapiens que todos conocemos, a precisamente el Homo Videns. El Homo sapiens es en esencia un animal simbólico. Lengua, mito, arte y religión son los principales componentes de este mundo simbólico. Pero dicho mundo no existe sino en el lenguaje y con el lenguaje, pues a través de este nosotros nos comunicamos por medios de significantes que tienen un significado, es decir, en esencia lo que es el mundo simbólico, un objeto que evoca a otro objeto. Esa cualidad abre también al hombre el mundo inteligible, ese que consiste en conceptos y construcciones mentales por tener la capacidad de abstracción. Y dicha capacidad de abstracción consiste en aislar mentalmente una característica, un elemento de un objeto y pensar sobre este. Es decir, ¿qué es este objeto? ¿Qué es este elemento? ¿Qué es esta característica? ¿Qué lo compone? Y evidencia de esta capacidad abstracta son las palabras abstractas. Los primitivos empleaban palabras denotativas, aquellas que son concretas, es decir, aquellas que refieren a un objeto en concreto, tales como mesa, silla o lápiz, que tienen su correlato en un objeto tangible y visible. Y si bien es cierto, esas palabras garantizaban la comunicación, también es cierto que ponían en evidencia la escasez de la capacidad cognitivo-científica. Pero por otro lado, también nos encontramos con las palabras abstractas, aquellas que no encuentran su correlato en el mundo sensible, en el mundo tangible, en el mundo visible, sino que ocurren más bien en la representación mental de los individuos. Por lo tanto, su significado no puede ser traducido completamente en imágenes. Esta capacidad de abstracción, nos dice Giovanni Sartori, es inherente al Homo sapiens, lo cual también le da la capacidad de entender, que es el fundamento de la civilización occidental y de su tecnología. Otra propuesta de Sartori es que el Homo sapiens es producto de la cultura escrita, lo cual es cierto, pero sus orígenes, sus raíces están un poco más atrás. Es con los sabios antiguos, aquellos que concentraban el saber de una comunidad a través de la oralidad, que nosotros podemos encontrar y rastrear el fundamento del mundo simbólico propio del Homo sapiens. Estos sabios, que retomaban el pasado y proyectaban el futuro, brindaban una base a su comunidad y por lo tanto a la civilización misma. Esto a través de la palabra, del verbo, debido a que a través del verbo nosotros tenemos la acción y de la acción nos viene el relato y del relato nosotros tenemos el conocimiento y el conocimiento es aquel que forma la base de la civilización misma. Ahora bien, el hombre ya no es tanto un animal simbólico como un animal vidente, es decir, aquel que reduce su realidad a todo lo que ocurre, a todo lo que pasa en la pantalla, a todo aquello que es representado por imágenes, debido a que éstas precisamente relatan más, hablan más que las palabras mismas. En este momento, pues, las cosas ya no se nos relatan, como ocurría con los antiguos sabios y la oralidad. Ahora las cosas se nos muestran a través de las imágenes en la pantalla. Y si bien es cierto, no existe un relato como tal, se puede existir un relato en función de las imágenes mismas. Por lo tanto, la pantalla ya no solamente es medio, sino que también es formación. Es decir, a través de la pantalla nosotros nos formamos. Ahora bien, cuando me refiero a formación no es en el ámbito intelectual académico, es decir, yo me formo o yo me informo a través de las pantallas. No, sino que cuando yo me refiero a que la pantalla es formación, me refiero, o más bien, Sartori se refiere a que la pantalla es un dispositivo o es un medio antropogenético. ¿Eso qué quiere decir? Que es un medio por el cual se forma un nuevo hombre, un nuevo antropos. Pero ¿por qué esto es así? Bien, ya vimos que el Homo sapiens es en esencia un animal simbólico, pero es un animal simbólico debido a las mismas condiciones que lo llevaron a ser un animal simbólico. Ya veíamos a los antiguos sabios que concentraban el saber a través de la oralidad. Y este era el fundamento también del mundo simbólico, para acceder a ese mundo simbólico. Ahora bien, este nuevo hombre, que somos nosotros mismos también, ¿no? Ya no tiene ese mismo fundamento del Homo sapiens, ya no tiene o en su mundo ya no tiene primacía la palabra ni el relato,
por medio de palabras, sino que ahora tiene la primacía la imagen. Y acceder a ese mundo simbólico prácticamente es imposible cuando todo está rodeado de imágenes. Aún más, cuando nosotros reducimos la realidad a esas imágenes mismas, a la pantalla misma. Ahora bien, nosotros, estos nuevos individuos, hemos cambiado pues el fundamento. Y si hemos cambiado el fundamento, por lo tanto también hemos de esperar que seamos un nuevo hombre, ¿no? Esto es, en esencia, lo que propone Sartori, ¿no? Ahora bien, la pantalla entonces también es paideia. ¿Pero qué es paideia, no? Paideia es una palabra que nos viene del griego que refiere al proceso de formación del adolescente, pero que también se ha extendido su significado y ahora refiere al proceso de formación de todo hombre, ¿no? Por eso la pantalla es paideia. Es cierto, nosotros podemos objetar, nosotros no hemos crecido en todo el entorno de las pantallas. Y podemos referir, bien, quizás los niños, ¿no? Que ya han crecido con todo el mundo de las pantallas, que están rodeados de pantallas. Pero hay que tener en cuenta que nosotros no escapamos al fundamento mismo de este nuevo hombre, de este Homo videns que propone Sartori. Nosotros no escapamos a ese fundamento. Es decir, el fundamento del Homo sapiens ya quizás lo hemos dejado un poco atrás, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo podemos notar con nosotros mismos, ¿no? Muy fácil, ¿no? Nosotros lo podemos notar al no responder a más estímulos que no sean audiovisuales. Es por eso que quizás la lectura, el pensamiento crítico, la capacidad de análisis, de abstracción, de síntesis, quizás se nos dificulte más. Y es evidencia de este Homo videns, ¿no? De que nosotros formamos parte de este Homo videns que propone Sartori. Sartori propone otra cosa, y es que la cultura actual es inculta. Esto es, el tejido aquel que es la cultura que está compuesto por hilos tales como los valores, las creencias, los conceptos y en suma las diversas simbolizaciones que hagan las diversas comunidades, está siendo tejido por personas incultas, es decir, por hombres pantalla. ¿Y por qué estos hombres pantalla son o somos personas incultas? Bien, Sartori nos dice que porque no sabemos. Y no sabemos porque no leemos. Y esto debido a que un hombre culto es aquel que está hecho a base de lecturas. O también podemos especificar, aquel que no necesariamente está hecho a base de lecturas, pero que conoce su fundamento. Es decir, podemos retrotraernos al mundo antiguo, ¿no? Con los sabios, con la oralidad. Una persona culta en ese entonces quizás no era la que más leía, pero era aquella que tenía en su poder, que sabía el fundamento de su cultura. Es decir, conocía su historia. Y esa era una persona culta, ¿no? Ahora bien, nosotros que perdemos la capacidad quizás hasta de recordar nuestro fundamento mismo, por lo tanto, por ser hombres pantalla, nosotros no tenemos esa capacidad de saber y devenimos en personas incultas. Y si bien es cierto, esta noción de cultura puede ser tildada de elitista, ¿por qué? Porque la cultura escrita, la cultura de los libros precisamente, o específicamente, quizás está referida solamente para algunos, o solamente llegue a determinadas personas, y la cultura audiovisual se puede extender a la mayoría. Esa puede ser una objeción. Ahora bien, que llegue a la mayoría o que llegue a unos pocos, eso no le quita el valor a la cultura misma, no le quita el valor a la cultura del libro, a la cultura de la lectura. Eso no le quita el valor que tiene la cultura misma, la cultura del libro, sea que la tengan muchos, sea que la tengan pocos. Ahora bien, en una cultura de todos existe un desplazamiento hacia una subcultura, que es en esencia inculta, y esto solamente puede significar una pérdida. Entonces, nosotros preferimos una cultura en la que nadie sabe nada o una cultura en la que algunos pocos son cultos. Y sí, es evidente la afectación que sufre nuestra capacidad de entender. Es decir, es hasta menguada. Y esto es así debido a que hemos regresado al simple y puro acto de ver. Veamos, la pantalla, al producir imágenes, anula los conceptos y esto afecta nuestra capacidad de abstracción y por ende nuestra capacidad de entender se ve menguada.
Eso lo podemos entender mejor si nos retrotraemos a las palabras abstractas y concretas. El lenguaje conceptual o abstracto es sustituido por el lenguaje perceptivo o el lenguaje concreto, que es mucho más pobre. Pobre en cuanto quizás a cantidad de palabras empleadas, pero también a la riqueza del significado. Pues todo lo que nosotros podemos imaginar o representar ya se nos viene reducido o ya está reducido a lo que es la pantalla, la imagen. Y si bien es cierto, este proceso es algo que nos afecta directamente a nivel individual, también tiene repercusiones en el nivel social. Sartori entonces habla de la opinión teledirigida. La democracia se entiende como un gobierno de opinión, pero ahora el pueblo opina o desea opinar sobre aquello que la pantalla, la imagen, lo induce a opinar. Así, la pantalla también ostenta este poder, el de conducir la opinión pública. Y esto es así debido a que el Homo videns, el hombre que solo ve, reduce su realidad a lo que ve en la pantalla. Y todo aquello que no ve en la pantalla, que no ve en imágenes, no existe para él. Y por lo tanto no tiene por qué, no tiene razones para opinar sobre lo que no existe para él. Pero la pantalla no solamente ostenta el poder de conducir la opinión pública, sino que también la forma, la moldea. Y es que la opinión es una convicción frágil y variable, y al de ser pública está expuesta al flujo de información que viene de la cosa pública. Y si dicho flujo de información está determinado por la pantalla y la pantalla determina qué información entonces va a existir dentro de la pantalla, dentro del mundo de la pantalla, entonces podemos entender y podemos concluir que quizás nuestras opiniones van a estar determinadas o van a estar influenciadas por este flujo de información que se está dando en el mundo pantalla, en el mundo imagen. Porque para nosotros ahora la pantalla tiene autoridad. Hay una lógica insertada en nosotros que nos dice, lo que aparece en la pantalla es bueno, y todo aquello que es bueno aparece en la pantalla. Y es precisamente por esta lógica que nosotros le concedemos autoridad a la pantalla. Dicho sea de paso, también es preciso aclarar que la pantalla no solamente refleja los cambios sociales que ocurren, sino también los cambios sociales que quizás desea o quizás le favorecen que ocurran. Dicho sea de paso, también es preciso reconocer y recordar que la pantalla no solamente refleja los cambios sociales que ocurren, sino también aquellos cambios sociales o cambios en generales que promueve. Pero claro, también se puede argumentar que gracias a la pantalla y a la difusión de información que se da a través de esta, las opiniones ahora están más fundamentadas y son más coherentes. Pero la cuestión de la información también se erige como otro problema. ¿Qué información aparece en la pantalla? Recordemos, lo que aparece en la pantalla, la información que aparece en la pantalla es aquella que es digna de aparecer en la pantalla. Y toda aquella información que no es digna de aparecer en la pantalla, no aparece en la pantalla. Y como no aparece en la pantalla, entonces no existe para el Homo videns. Por tanto, podemos concluir que este mundo pantalla no ha traído toda la información para nosotros, sino que, es más, es bastante selectivo con la información que representa. Veamos entonces cuál es la información digna de aparecer en la pantalla. Entendamos también que lo que aparece en la pantalla es espectáculo. La pantalla misma es espectáculo. Y como tal, la información que aparece en la pantalla debe estar rodeada de la excentricidad, de la sensualidad y también debe conmover. Si no tiene estas principales características, la información no es digna de aparecer en la pantalla. Y recordemos, si no aparece en la pantalla, no existe para el Homo videns, aquel que reduce su realidad a lo que ocurre en la pantalla. Un ejemplo común de información digna de aparecer en la pantalla es aquella información que nos representa posiciones extremas, extravagantes y exageradas. Es aquí también donde inicia el círculo vicioso de la pantalla, porque veamos, todas estas posiciones exageradas, extravagantes y excéntricas incitan diversas emociones, estimulan las diversas emociones del Homo videns, del hombre pantalla, que también abraza sin un punto de vista crítico todas estas nociones emotivizantes. Esto debido a que, como veíamos, está desprovisto de su capacidad de abstracción y por lo tanto de su capacidad de entender y de su capacidad crítica, analítica y racional. Pero veamos,
Al abrazar el Homo videns, todas estas nociones motivizantes, el Homo videns disfruta, el hombre pantalla disfruta, y al disfrutar también exige más. Incita a que se reproduzca más ese tipo de información, porque recordemos también la pantalla es espectáculo, y como es espectáculo, el Homo videns goza, y al gozar exige más, y por lo tanto se vuelve a repetir, ¿no?, este círculo vicioso. Más bien, se continúa este círculo vicioso, ¿no?, de producir más información para responder a la demanda de Homo videns. Existe una gran diferencia entonces, porque veamos, antes informarse representaba un costo. ¿Un costo de qué? De tiempo, de concentración y quizás hasta de dinero, ¿no? Informarse era un costo, pero no solamente era un costo, sino que también recompensaba. La compensación de informarse, de leer, de investigar, tenía como resultado precisamente el estar informados. Esa era la compensación. Ahora bien, en el mundo actual, en el mundo pantalla, en el mundo imagen, informarse ya no representa más un costo. Ahora es más como una nueva experiencia para gozar, una nueva posibilidad de gozar. ¿Por qué? Porque la información está en el mundo pantalla. Y el mundo pantalla es espectáculo. Y el hombre pantalla disfruta, ama y goza este mundo pantalla. Por lo tanto, informarse no representa un costo para él, sino más bien representa divertirse y gozar del mundo pantalla. Ahora bien, si el mundo pantalla es espectáculo, la realidad no lo es. Por lo tanto, es lógico entender que nuestros problemas sociales reales, se vean altamente alterados. En específico, Sartori aborda la problemática de la política. La política ya no es entendida como la discusión de asuntos públicos, que dicho sea de paso, puede ser entendida también como problemas individuales previamente traducidos a intereses públicos, ¿no? Ya no es entonces la política la discusión de estos asuntos públicos. Ya no es entonces la discusión de crear o modificar las distintas relaciones de la sociedad con el fin de obtener el mayor bien común. Ya no es entonces eso la política en el mundo pantalla, en el mundo imagen. Ahora, la pantalla ha traído como resultado la emotivización de la política. Y entonces la política queda reducida a eventos emocionales. Es decir, ahora nos interesan aquellos mensajes que exciten nuestras emociones, enciendan nuestros sentimientos y aludan a nuestros sentidos. En definitiva, aquellos mensajes que nos apasionen. Pero esto solamente aligera nuestros problemas, nuestra percepción de ellos, porque en realidad los agrava. Y lo peor de todo es que no provee soluciones, debido a que las soluciones se encuentran en la racionalidad del Homo sapiens.